si no, no se oye, así que tengo que ser muy breve. Bueno, os presento, bienvenidos a una nueva sesión del curso de actualización en matemáticas. Hoy sí que prácticamente la mayoría estáis en casa. En el aula estamos muy poquitos, solo gente además del departamento. Debido a las circunstancias no procedía que pudiera venir cualquiera a ver la conferencia, no promover que vinierais, que os desplazarais de vuestros domicilios a ver la conferencia. Hoy os presento a Daniel Rodríguez, él es licenciado en Matemáticas por la Universidad de La Laguna y doctor en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Hizo la tesis con Eva Gallardo, en el campo del análisis funcional y la teoría de operadores. Ha hecho varias estancias de investigación en la Universidad Complutense, en la Universidad de Leeds, en la Universidad de Sevilla y ahora mismo es compañero de la Universidad de La Rioja y espero que por mucho tiempo. No quiero acabar sin agradecer de verdad a Daniel haber aceptado la invitación en estos momentos difíciles para todos y luego pues especialmente por su juventud, ¿no? Que en la carrera universitaria es complicada, docencia, burocracia, investigación, pues que haya aceptado que mi invitación a preparar esta charla, que seguro que es preciosa, pues se lo agradezco enormemente. Sin más, os dejo con él y con los primos del $1.000.000. A ver si lo ganamos alguno. Bueno, va a estar difícil, pero bueno. Vale, no sé si se me oye bien o... Supongo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Vale. Pues eso, en primer lugar, nada, agradecer a Judith por la invitación a dar esta charla en el curso de actualización de matemáticas. Y bueno, solamente decirte que lo de joven, bueno, queda poco ahí, bueno, en la flor de la vida, digamos. ¿Vale? Entonces, como bien dice el título, lo que vamos a hablar son de los primos del $1.000.000. Y si habéis leído el abstract, se trata sobre lo que se conoce como uno de los problemas del milenio. Realmente está relacionado con la distribución de los números primos y cuál es la relación de estos con el famoso problema o lo que se conoce como la hipótesis de Riemann. Entonces, como el título va de los primos del $1.000.000, ya creo que alguien en el chat había preguntado de qué primos vamos a hablar. Entonces, simplemente recordaros que, bueno, mencionar que no vamos a hablar de los primos como concepto de allegado, familiar y demás. Tampoco vamos a hablar de estos primos, que son, bueno, un grupo de estudiantes de matemáticas de la Universidad de La Rioja, que se llaman Vaya Primos, y lo que hacen es divulgar las matemáticas a lo largo de los distintos institutos de La Rioja. Pues de estos tampoco vamos a hablar, y mucho menos vamos a hablar de este hombre, que no sé si os sonará. Es un informático alemán que se llama Stefan Thomas y se hizo relativamente famoso porque, bueno, este es el símbolo de lo que se conoce como el Bitcoin y se hizo famoso porque, pues eso, tiene $200 millones en un USB que no recuerda la clave y que solamente tiene 10 intentos. Entonces, bueno, dice que en el año 2011 le habían pagado una charla en Bitcoins, que eran 7.000 Bitcoins que equivalían a $40.000, y que a lo largo del tiempo, como el precio ha subido, esos $47.000 se han convertido en 200 millones. El problema es que en el pendrive solamente tiene 10 intentos, ya ha utilizado 8, y si el 10º intento no consigue la clave, se autodestruye. Entonces, los 200 millones se esfuma. Entonces, eso también podría ser un concepto de primo, pero un poco, bueno, dice que la clave se la había apuntado en un papel, que el papel lo perdió hace años y que, bueno, no se acuerda. Hay gente que le ha dicho que pruebe con la clave, y bueno, pues eso, pues no. Dice password, entonces, bueno, que intente contactar con algún medium o lo que sea, pero bueno, parece que no tiene mucha suerte. Entonces, ¿por qué se llama el título Los primos del $1.000.000? Porque básicamente está relacionado con uno de los que se conoce como los problemas del milenio. De hecho, hay mucha gente que considera este como el problema más difícil de las matemáticas a día de hoy. ¿Qué son los problemas del milenio? Pues, bueno, en la actualidad los problemas del milenio son 6, originalmente eran 7 cuando se publicaron en el año 2000, y cuya resolución tiene un premio económico valorado en efectivamente $1.000.000, ¿vale? Que los da el Instituto Clyde de Matemáticas de Estados Unidos. De entre todos ellos, los 6 problemas del milenio son varios problemas que guardan relación pues con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, topología algebraica, este tiene que ver con la variable compleja y demás. De todos ellos, el que guarda estrecha relación con los números primos y con su distribución es el que se conoce como la hipótesis de Riemann. Y la hipótesis de Riemann, solamente mencionar que es el único problema de los 23 de la lista que fue planteado Paul Hirbel en el año 1900, que ha sobrevivido hasta el año 2000, e incluso hasta el día de hoy. ¿Cómo? Sí, es el único, de hecho.
De hecho, eran 23, de los 23 se lograron resolver 22, algunos con una resolución rápida, otros un poco más complejos, pero de todos, el único que ha sobrevivido es ese, el de la hipótesis de Riemann. Simplemente recordaros que la lista de Riemann, o los 23 de la lista de Riemann, eran como los problemas que tenía que afrontar las matemáticas para pasar al siguiente nivel. Era como la dirección que tenían, el faro, que tenían que seguir las matemáticas en los próximos 100 años. Pero ya está. En algún caso creo que sí, ¿no? ¿No era la conjetura de Corbus era uno de esos? Pues yo recuerdo haber leído que solamente este había sobrevivido. Bueno, pues lo miro. Vale. Y bueno, resulta curioso porque la hipótesis de Riemann es un problema que hace referencia a las soluciones de una ecuación. De hecho, habla sobre si las raíces de una cierta función son de una determinada forma. Con lo cual la respuesta en principio debería ser sencilla. Si es sí, demostrar que son de esa forma, y si es no, pues dar un contraejemplo. El problema es que el hecho de que la respuesta sea sencilla no significa que resolverlo sea sencillo. Entonces vamos a empezar por lo básico. Ya digo, como vamos a hablar sobre la hipótesis de Riemann y su relación con los números primos, lo primero sería empezar por qué es un número primo. Pues bien, se entiende por un número primo a que todo número natural que solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Los números primos se conocen desde hace muchísimo tiempo e incluso uno de los resultados más importantes es el año 350 a.C., el matemático Euclides, en su obra de los elementos, en particular en el libro 9 y en la proposición número 20, afirma que el conjunto de los números primos es infinito. La demostración de esto es relativamente sencilla y se hace por contradicción. Supones que hay una cantidad finita, te construyes un número que es más grande que cualquier número primo de esa colección y ves que ese número no se puede dividir entre ninguno de los primos. Con lo cual, si no es divisible por ningún primo, es un primo. Pero llegas a una contradicción porque ese número que te has construido no estaba en la lista original. La contradicción está en suponer que es una cantidad finita. Y de hecho, aquí tenéis, si no me equivoco, esto es del Instituto Math-Clyde, donde podéis consultar cada hoja del libro de los elementos de Euclides, y aquí abajo tenéis las mismas demostraciones que están aquí, solamente que expresadas e incluso algunas desarrolladas con Java y demás, o sea que está muy bien explicado. ¿Vale? Si queréis consultar los libros originales, están aquí, con una calidad altísima, de hecho. Y ahora, relacionado con los números primos, podéis preguntaros cuál es la densidad de los números primos, o cuál es la proporción de números primos menores a un número dado. Por ejemplo, solamente hay 4 números primos que están entre el 1 y el 10, que son el 2, el 3, el 5 y el 7. Sin embargo, hay solo 25 números primos entre el 1 y el 100 y solamente 168 números primos entre el 1 y el 1000. De hecho, se puede estudiar cuál es la densidad de los números primos a partir de esta expresión que tenéis aquí, donde pi de n, bueno, pi de n entre n, siendo pi de n la cantidad de números primos entre 1 y n. Y esta función lo que te dice es la proporción de primos menores a 1 dado. En esta tabla podéis ver esa cantidad, podéis ver la cantidad del número n y abajo podéis ver la proporción de primos. Aquí es el 40%, aquí es el 25%, pero cuando pasáis a 1.000.000 básicamente es como del 7%. ¿Vale? Pues bien, a partir de esta tabla, en el año 1971, un jovencísimo Carl Friedrich Gauss conjeturó que esa función de densidad básicamente se comporta como esta expresión que tenéis aquí. Es decir, cuando n es un número suficientemente grande, esta fracción que está aquí es básicamente igual a esta que está aquí. ¿Vale? Solamente a partir de esa pequeña observación. Pues bien, lamentablemente Gauss nunca logró probar esa conjetura y tuvieron que pasar más de 100 años hasta que Hadamard y de la Vallée-Poisson demostraron la conjetura de Gauss utilizando todas las herramientas de la variable compleja, que había sido desarrollada en el siglo XIX. Y de hecho, eso se recoge en un teorema que se conoce como el teorema de los números primos, que te dice que la función esta contadora, que te dice cuántos primos hay por debajo de un número x, es básicamente esta cantidad que está aquí, cuando x es suficientemente grande. Eso sí que es verdad. ¿Vale? Esta cantidad que está aquí y esta fracción básicamente toman los mismos valores cuando x es un número muy, muy, muy grande. Pues bien, esto era básicamente el resultado que mejor se conocía, pero... bueno, eso, y en 1949, Elders y Selberg dieron una demostración elemental del resultado anterior, sin utilizar nada de la variable compleja. ¿Vale? El resultado que más o menos se utilizaba, pues eso, de una demostración más sencilla. Pues bien, hasta el siglo XVIII ningún matemático había sido capaz de dar un resultado sobre el comportamiento de los números primos. Y fue en 1737 cuando el matemático Leonhard Euler prueba esta identidad que relaciona la serie armónica
con los números primos. De hecho, es el producto de estas fracciones que tenéis aquí, elevado a menos 1, donde P son todos los números primos que existen. De hecho, a partir de esta relación que está aquí, se puede deducir que la cantidad de números primos es infinita. ¿Vale? Porque si no, este producto sería finito y se sabe que la serie armónica es infinita. Y de hecho, esta igualdad, bueno, más o menos esta o la que voy a presentar a continuación, es lo que se considera el origen de la teoría analítica de números. También Euler logró demostrar una generalización del resultado anterior, solamente que considerando esta serie que está aquí, que es lo que se llama una serie armónica generalizada. Y básicamente tiene la misma expresión a través de este producto con los números primos, siempre y cuando el número S sea un número real estrictamente mayor que 1, ¿vale? Para que esta serie sea convergente y demás. Ahora bien, ¿cómo surge la función z de Riemann, que es la que vamos a hablar a continuación? Pues bien, lo que hace la función z de Riemann es lo siguiente. Primero partimos de lo que se conoce como la función z de Euler, que es justo la que acabamos de definir antes, a partir de esta serie armónica generalizada. Lo único que consideramos es los números naturales, 1 partido 2 a la n, más 3 partido 3 a la s, y s es siempre un número real. Lo que ocurre es que si s es un número menor o igual que 1, lo que se obtiene es que esa serie es divergente, su valor es infinito, y si s es mayor estricto que 1, entonces lo que se tiene es una serie convergente, se tiene un valor concreto de esa serie. Como curiosidad, la función z de Euler, el evaluar en el número 2, que es la suma de los inversos de los cuadrados de todos los números naturales, lo que se obtiene es esta cantidad que está aquí, que es pi cuadrado partido por 6. Ese era un famoso problema que se conocía como el problema de Basilea y que también fue resuelto por León Aloide. Y además le llevó a la fama mundial y demás, ¿vale? De hecho, la demostración de ese resultado es relativamente bonita y la podéis encontrar, espera que tengo aquí un poco de marketing, tengo aquí varios libros, la podéis encontrar en este libro, que es el libro de Euler, el maestro de todos los matemáticos, en el cual se recogen muchos resultados y todos los campos en los que trabajó Leonard Euler. Y de hecho aparece esta demostración. Bien, pues la función, se puede probar que esta función z de Euler, como función real de variable real, sí que tiene montones de propiedades buenas, como por ejemplo es continua, es derivable y demás. Pero lo que ocurre es que la función z de Euler es un objeto que se considera unidimensional, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente estáis trabajando con una variable real, solamente tenéis un parámetro. Entonces, digamos que solamente tiene un grado de libertad. Entonces, como objeto unidimensional, no tiene la suficiente estructura algebraica para dar más información sobre el comportamiento o cómo se distribuyen los números primos. Entonces, en este punto, y es donde creo yo que es donde Riemann se da cuenta, lo que tenéis que hacer, o bueno, lo que hizo Riemann fue pasar a otra dimensión. Fue subir esta función z de Euler al siguiente nivel. Pasarlo de un objeto unidimensional, que estás trabajando con una variable real, pasarlo a un objeto que sea bidimensional. Y eso lo que sugiere es pasar a una función de variable compleja. Porque en ese caso tendrías dos variables. ¿Vale? Entonces es eso, es pasar esta función al siguiente nivel. Y entonces ahí es donde entran en juego los números complejos. Y simplemente como curiosidad, por si alguien del público no lo conoce, ¿qué es un número complejo? Pues simplemente los números complejos son un cuerpo mayor de los números reales y que ya empezaron a surgir en el siglo XVI cuando los matemáticos tenían que lidiar con expresiones de esta forma, ¿vale? Y sobre todo con raíces de estas ecuaciones que tenéis aquí. De hecho, los números complejos son objetos que se escriben de esta forma, donde el sigma y el t son números reales, esto se le conoce como la parte real, la t como la parte imaginaria, y donde la i es simplemente un número o una etiqueta cuyo cuadrado es menos 1. Es el único número cuyo cuadrado es negativo, y de hecho es menos 1. Pues bien, ya se sabía, estos números, ya digo, empezaron a salir cuando buscabas las raíces de polinomios de grado 2, pero estuve leyendo que para ciertas ecuaciones cúbicas, las ecuaciones de Cardano daban resultados intermedios que eran un poco raros, porque salía la raíz del número menos 1, que en principio no es un número real, pero que luego posteriormente se cancelaba con otra raíz de menos 1, o que a lo mejor al elevar al cuadrado se liberaba de la raíz y salía el número menos 1. Pues bien, a esos resultados Cardano los denominó como resultados sofisticados, ¿vale? Bueno, pero sofisticados no tienen mucho. Y de hecho, el término imaginario se le acuña, o está acuñado por Euler, que en su libro de álgebra de 1770 decía que el número raíz de menos 1 y raíz de menos 2 son números imposibles o imaginarios. Y de ahí es donde viene el término de número imaginario. Lo bueno que tienen los números complejos es que, como he dicho antes, son un objeto bidimensional y que admiten una representación como
puntos en el plano R2. De hecho, se pueden representar respecto al eje X, que sería la parte real, el eje de abscisas, y el eje de las ordenadas representaría el eje imaginario. Entonces, cualquier punto se puede expresar respecto a su parte real y a su parte imaginaria. Y se pueden representar como puntos en el plano R2. Y es lo que se conoce como el plano complejo. ¿Vale? Y ahora bien, en el plano complejo, ese que hemos dicho anteriormente, lo que hizo Riemann fue introducir lo que se conoce como la función z de Riemann, que es la que está relacionada con la hipótesis de Riemann. Entonces, lo que hizo Riemann fue considerar la serie armónica generalizada, esta que tenía aquí, que es la misma que tenía Euler, pero en este caso considerar S no como un número real, sino como un número complejo, cuya parte real es sigma, cuya parte imaginaria es t, pero siempre considerándolo con sigma una cantidad estrictamente mayor que 1. ¿Vale? Para que tuviera cierta concordancia con la función z de Euler. De hecho, Riemann también probó que se podía escribir cuando z era este número complejo cuya parte real era estrictamente mayor que 1, se tenía una representación de la función z como producto de estas fracciones que tenéis aquí que involucran a los números primos, ¿vale? Con la potencia s que está aquí. Riemann probó, por ejemplo, que esa función z es holomorfa en esta región que está aquí. Y holomorfa lo que significa es que tiene muy buenas propiedades, que se puede, entre comillas, derivar como si fuese una función, pero respecto al plano complejo. Solamente cuando estáis considerando números complejos cuya parte real es estrictamente mayor que 1. ¿Vale? Entonces, en este punto, lo que pensó Riemann fue, vale, si yo tengo esta función que se comporta relativamente bien y tiene muy buenas propiedades en esta región, es decir, en el plano complejo, cuya parte real es estrictamente mayor que 1, la pregunta es si puedo intentar extender esta función a un dominio mayor, a un dominio más grande, un dominio mayor, que por ejemplo involucrase a todo el plano complejo. Esa es la idea. Y lo que hizo es que probó que esa función z de Riemann sí que admite lo que se conoce una prolongación analítica, que es llevar esta función e intentar extender su dominio a un dominio mayor. ¿Vale? Y de hecho lo probó para todo el plano complejo, excepto para este punto que está aquí. El número complejo s igual a 1. Vamos, que es el número real. ¿Por qué? Porque en ese caso la función z de Riemann, que es esta que está aquí, coincidiría con la función z de Euler y en ese caso lo que tendrías es la serie armónica, que sabes que en ese punto no tiene un valor finito. ¿Vale? Entonces lo que hizo Riemann fue, la tenía bien definida aquí, en esta región azul, y lo que intentó fue buscar un dominio de definición mayor y lo consiguió. Logró definir la función z para todo número complejo, salvo este punto que está aquí, el s igual a 1. Por ejemplo, a partir de esa relación que veremos ahora cómo se obtiene, puedes saber que la función z en el valor menos 1 es menos 1 partido por 12. Y os preguntaréis, ¿entonces significa que menos 1 partido por 12, que es el valor de la función z en menos 1, que coincide con esta expresión que está aquí, es realmente el valor de esta serie que está aquí? No, eso es falso. ¿Por qué? Porque obviamente esta serie que está aquí es divergente, todos son valores positivos y este es negativo. Es porque el valor de la función z para este lado que está aquí, su definición no coincide con esta serie generalizada que está aquí. Solamente coincide en este tramo azul. Para el resto, tiene que definirla a través de otras fórmulas, integrales o fórmulas de recurrencia o demás. Solamente la expresión armónica, a través de la serie armónica generalizada, es cierta en este tramo azul. ¿Vale? Para cualquier otro se define de otra forma distinta. ¿Y cómo hizo para conseguir lo que se llama esa prolongación analítica? Pues lo que hace es, partiendo de la función gamma que tenéis aquí arriba, pues obtiene lo que se conoce como una ecuación funcional para la función z de Riemann. Puedes definir los valores de la función z a partir de estos valores, el seno, la función gamma, esta que tenéis arriba, en 1 menos s, y la función z de Riemann también en 1 menos s. ¿Vale? Siempre y cuando, recordad que s tiene que ser distinto de 1. Y ahora, partiendo de las propiedades de la función gamma, esa ecuación funcional se puede escribir también de esta forma que tenéis aquí abajo. ¿Vale? Que si os dais cuenta tiene como cierta simetría. Tenéis el pi elevado a s medios, aquí menos 1 menos s, el gamma, aquí otro gamma y el función z y la función z. Entonces, a partir de esa simetría que presenta esta función que está aquí, sin embargo, esta función tiene dos puntos conflictivos, que es cuando s es igual a 0 y cuando s es igual a 1. Pues de alguna manera lo que se hace es se multiplica por estos factores s y s menos 1 para intentar arreglar esos problemas que presentan estos puntos conflictivos, en s igual a 0 y en s igual a 1.
Y lo que se obtiene es esta función chi que está aquí, ¿vale? Que luego haré un poco mención a ella porque tiene cierta relación con la hipótesis de Riemann, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, él lo que hizo fue, vale, ya tengo una definición de la función z de Riemann, que es esta que está aquí, para todo el plano complejo, salvo el punto s igual a 1. Y en relación a eso se preguntó, vale, ¿dónde se sitúan los ceros de esta función, por ejemplo? Pues bien, se puede probar que si S es un número complejo cuya parte real es estrictamente mayor que 1, no tiene ceros en ese tramo. Porque básicamente lo que está ocurriendo es que la función z, cuando S es un número complejo con parte real estrictamente mayor que 1, tiene esta representación como serie armónica generalizada y además allí, recordar que tenía esta representación como producto de números primos. Entonces, en ese caso, esa función nunca puede ser cero porque ninguno de estos factores es cero. ¿Vale? Y además, bueno, por lo tanto, esta función nunca se anula para números complejos con parte real mayor que 1. Y de hecho, en 1896, Hadamard y de Vallée-Poisson probaron que ni siquiera para los números reales con parte real igual a 1 se puede anular. De hecho, según estuve leyendo, este hecho era fundamental para la demostración del teorema de los números primos. ¿Qué pasa cuando estáis trabajando con un número complejo cuya parte real es menor o igual que 0? Pues ocurre que en este caso, si estáis trabajando con un número que tiene parte real menor estricto que 0, podéis utilizar la ecuación funcional esta que está aquí. Y se puede probar que los únicos ceros de esta ecuación funcional es cuando consideráis números enteros pares negativos. ¿Vale? Porque en ese caso, lo único que ocurre es, para que eso sea 0, la única posibilidad es que el seno de esto sea 0. Y eso solo es 0 cuando ese es un número par negativo. Porque en este caso, para los números complejos cuya parte real es negativa, la función gamma no se anula y tampoco la función z. Repito, para números complejos cuya parte real es negativa, porque entonces el número que estaría aquí, 1 menos s, tendría parte real mayor estricto que 1 y como hemos demostrado en la diapositiva anterior, ahí nunca se anula. Y de hecho, a partir de esa relación funcional podéis probar que para los números complejos que no tienen parte real, es decir, que viven en el eje imaginario, en el eje de las ordenadas, tampoco es posible que se anule. ¿Vale? Pues a estos ceros que están aquí, es decir, todos los números pares negativos, se les conoce como los ceros triviales, digamos porque son los fáciles de conseguir. Pero en todo esto solamente falta un tramo por estudiar. Hemos estudiado cuando la parte real es mayor o igual que 1, cuando es menor o igual que 0. Lo que pasa es, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la parte real está entre 0 y 1 estricto? Pues esa región es muy famosa y es la que se llama la franja crítica. Y dentro de la franja crítica lo que se tiene es esta función chi, que ya digo, es la que habíamos dicho antes que de alguna manera arregla las discontinuidades o singularidades que tiene esta función en 0 y en 1, y es fácil comprobar que esa función chi, debido a la simetría que tiene, verifica esta ecuación que está ahí. Con lo cual es simétrica respecto a los números complejos que tienen parte real exactamente igual a 1/2. Pues bien, ese conjunto, el conjunto de los números complejos que tienen parte real exactamente igual a 1/2, es lo que se conoce como la línea crítica. ¿Vale? Y además, se puede demostrar que esta función chi también es simétrica en un cierto modo si cambiáis la parte imaginaria de signo. ¿Vale? O lo que es lo mismo, es simétrica respecto al eje real. Lo que pasa hacia arriba es lo mismo que lo que pasa hacia abajo para esa función. Bueno, también en otro orden de cosas, Riemann también obtuvo una representación de esa función chi, evaluada aquí en 1/2 más it, en términos de los ceros, estos que están aquí, y que estos ceros de la función chi se corresponden con los ceros de la función z de Riemann, pero sobre la línea crítica. Entonces, en este sentido, lo que hizo Riemann al ver la simetría de la función chi respecto al eje real y la simetría respecto a la línea crítica, lo que hizo fue conjeturar, entre otras cosas, hipótesis, que es todos los ceros no triviales de la función z de Riemann tienen que estar sobre la línea crítica, esta que está aquí. Es decir, tienen que estar sobre la línea de los números complejos cuya parte real es exactamente 1/2. ¿Qué es esto que está aquí? El dibujo. Sabéis que a este lado no hay ceros, sabéis que para los números negativos los únicos ceros son los pares negativos, sabemos que en esta línea no pueden ser 0, el 1 no está definido, en esta otra línea tampoco, y los únicos ceros que pueden haber que sean no triviales tienen que estar dentro de la banda crítica o la franja crítica.
y que de hecho son simétricos respecto a esta vertical, que es la línea crítica, tanto a derecha e izquierda, y son simétricos respecto al eje real, que es este que está aquí, tanto para arriba como para abajo. ¿Vale? Son simétricos. Ahora bien, ¿qué es lo que se sabe de los ceros no triviales de la función z de Riemann? ¿Se conoce alguno? ¿Cuántos hay? ¿Alguien ha calculado más de uno? Pues la respuesta es que sí. Por ejemplo, Riemann en el año 50, si no me equivoco, ya había calculado algunos ceros no triviales de la función z de Riemann. Y lo hizo a partir de lo que se conoce como una fórmula de Riemann-Siegel. Esa fórmula de Riemann-Siegel fue desarrollada en el año 50 por Riemann en unos apuntes que estaban un poco garabateados, no estaban bien expresados, no tenían una estructura bien diseñada, pero fueron redescubiertos en el año 32 por Siegel. Y por eso se llaman las fórmulas de Riemann-Siegel. Pues bien, la fórmula de Riemann-Siegel lo que es simplemente una aproximación asintótica de esta función z mayúscula que tenéis aquí, que guarda cierta relación con la función z de Riemann para los valores en la línea crítica. ¿Vale? Bueno, y con una función tita, que es esta que está aquí, bueno, no hace falta que sepáis. Pues bien, se puede demostrar que se cumple que la función chi, esa que teníais antes, sobre los puntos de la línea crítica se pueden expresar a partir de una función r, que es una función real de variable real, y esta función z mayúscula, que es justo la que tenéis aquí. Y de hecho, sobre la línea crítica, dado que esta función toma valores reales, se tiene que esta otra función que está aquí también toma valores reales. ¿Y eso para qué sirve? Pues lo que vamos a buscar son, o lo que pensó Riemann fue, voy a buscar ceros de esta función que está aquí y como es una función real de variable real, le puedo aplicar todos los teoremas y todas las herramientas que conozco del análisis real. Entonces, bueno, salvo esencialmente lo que se conoce como las fórmulas de Riemann-Siegel, es una aproximación asintótica de esta función z mayúscula que tenéis aquí. Donde esta r que está aquí es lo que se conoce como el resto o el error, y que viene dado a través de este formuloto que tenéis aquí. ¿Vale? Un formulote larguísimo, donde, en este caso, la n es la parte entera de este número, es decir, t partido de 2pi, la raíz cuadrada, considero su parte entera para cada t que quiera calcular. El p es la parte decimal de ese mismo número, y luego los coeficientes C0, C1 hasta C4 son coeficientes que involucran el valor de p, es decir, la parte decimal de esto, y a las derivadas hasta orden 12 de una cierta función. ¿Vale? Lo que quiero que veáis con esto es lo siguiente. Esta función que está aquí tiene un error que está básicamente controlado por estos 5 coeficientes. Y lo que quiero que veáis es que el grado de concreción que tenía Riemann era tal que logró calcular hasta la derivada 12 de una cierta función para intentar aproximar este valor lo más preciso posible. De hecho, si miráis el libro de Edwards, que es de donde he sacado esta información, dice que para los coeficientes 5 y 6 no harían básicamente falta. La aproximación que se obtiene con este término es tan buena que no haría falta. Básicamente podéis aproximar los números con una precisión muy alta. Entonces, lo que vamos a utilizar, bueno, lo que utilizó Riemann era esta aproximación y lo que hizo fue, bueno, tras una operación previa que está descrita en el libro de Edwards, Riemann asegura que tiene que haber un 0 de esa función z mayúscula cercano al valor 14,14. Es decir, tiene que estar entre 14,1 y 14,2. Entonces, en la siguiente tabla, que ya digo, está sacado del libro de Edwards, lo único que hace es, pues para el valor 14,1 y 14,2, calcula cuánto vale la tita, calcula cuánto vale el p, el 1 menos p, la raíz esta, la cuarta, y los 5 términos, los 5 coeficientes que tenéis ahí, que están involucrados en la aproximación asintótica de esa función z mayúscula. Y lo que obtiene es que esta función z mayúscula en el valor 14,1 tiene un valor negativo y en 14,2 tiene un valor positivo. Con lo cual, en medio, tiene que haber un 0. Y de hecho, como tiene un 0 aquí, ahí es 0, lo único que se deduce es que la función z de Riemann para este valor, que está sobre la línea crítica, también vale 0. De hecho, en el libro de Edwards dice que Riemann había cometido un error aquí y en lugar de poner 14.1347 había puesto 14.1386, creo. Y decía que ese error no venía producido por la fórmula, que podía ser, porque la fórmula era muy precisa. Que realmente ese error que estaba cometiendo aquí era un error del propio Riemann. Porque las cuentas eran tan laboriosas que en algún paso se había equivocado y había copiado mal o había hecho alguna suma mal. Entonces el error era humano, no de la fórmula. Y así es como se calcula el primer 0 de la función z. Ahora bien, en el año 1893, ya Hadamard demostró que existían infinitos ceros
de la función de Riemann dentro de la franja crítica, es decir, con valor, o sea, los números complejos cuya parte real está entre 0 y 1 estricto. Y de hecho, posteriormente, en 1895, Van Mangold demostró que el número de ceros que viven dentro de la franja crítica más o menos se comporta de esta forma, ¿vale? Ya digo, donde nt denota el número de ceros de la función z de Riemann, los ceros no triviales, que están en la franja crítica y con el t, que es la parte imaginaria, pues acotado entre 0 y t mayúscula. Digamos una porción de la franja crítica. De hecho, estos dos resultados ya eran conjeturas que hacía Riemann en su libro, en su artículo de 1859. Posteriormente, en el año 1914, Hardy demostró que existían, además, infinitos ceros de la función z de Riemann, pero sobre la línea crítica. De hecho, el resultado lo consigue probando que esta función z mayúscula, que es la que hemos visto antes, lo que prueba es que básicamente no puede ser de signo constante. Es decir, a grosso modo, lo que viene a decir es que esta función z mayúscula tiene infinitos cambios de signo, con lo cual tiene infinitas soluciones, infinitos ceros. ¿Vale? Sí que prueba, no prueba exactamente eso, pero prueba que en cada intervalo t, 2t, siempre hay cambios de signo, independientemente del valor de t, con lo cual cualquier valor de t, pues tienes infinitos cambios de signo, infinitas raíces. De hecho, se sabe que la cantidad de ceros es una cantidad numerable. Es más, si denotáis por n0 el número de ceros de la función z de Riemann sobre la línea crítica y solamente con la parte imaginaria entre 0 y t mayúscula, es decir, una pequeña porción de la línea crítica, Hardy y Littlewood probaron que el número de ceros es siempre mayor a c por t. ¿Vale? Es decir, son tan grandes como el valor de t que pongáis aquí, siendo c una constante. De hecho, hay un resultado que creo que, de hecho, no estoy seguro si es de Van Gold o que dicen que el número de ceros es c por t logaritmo de t. Es decir, crecen un poco más rápido de lo que decían Hardy y Littlewood. También en 1914, Bohr y Landau encontraron diferentes relaciones que, entre el crecimiento de la función z y la posición de sus ceros. De hecho, son, como miráis arriba en el título, son resultados que hablan sobre la proporción o porción de ceros que están cerca de la línea crítica. De manera informal, lo que probaron Bohr y Landau es que para todo delta mayor que 0, todos los ceros no triviales, salvo una porción muy pequeña, se encuentran a una distancia menor que delta de la línea crítica. El método de Bohr y Landau afirma que para todo delta podéis encontrar una constante k, de forma que el número de raíces de la función z de Riemann en esta porción cercana a la línea crítica, es decir, bueno, fuera de la línea crítica, con la t entre 0 y t mayúscula, y que disten de la línea crítica más que la cantidad delta, es menor que 2kt. Están, digamos, controladas la cantidad de ceros que pueden haber. Y a partir de este resultado, como había dicho von Mangold, se tiene que la proporción de ceros que están fuera de la línea crítica, más de una distancia mayor que delta, entre el número de ceros que hay dentro de la franja crítica, es básicamente 0. Es una porción muy, muy, muy pequeña. De hecho, a la hora de preparar la charla, estuve investigando varios matemáticos que habían tenido que ver con el cálculo de cero de la función z de Riemann, y uno de los que me sorprendió es Alan Turing. Todo el mundo conoce a Alan Turing por haber desarrollado toda la maquinaria para descifrar la máquina de Enigma. Pero pocos saben que Alan Turing estaba muy interesado en teoría de números y especialmente en la distribución de los números primos y su relación con la hipótesis de Riemann. Según Andrew Hodge, que es el biógrafo oficial de Alan Turing, dijo en algún artículo que aparentemente Turing estaba convencido de que la hipótesis de Riemann era falsa. Eso significaba que la función z de Riemann se anula en algún punto que está fuera de la línea crítica y que ese punto en cualquier caso podía calcularse por fuerza bruta. Es decir, si quería rebatir la hipótesis de Riemann, lo único que tenía que intentar calcular es muchos ceros de la función z. Y con que uno de ellos estuviera fuera de la línea crítica, habría ganado. Y de hecho, en el año 1939, Turing solicita una beca a la Royal Society para desarrollar lo que denomina una máquina para llevar a cabo los cálculos. ¿Vale? Bueno, no sé si se puede ver esta diapositiva, pero bueno, es una beca de un importe de 40 libras, que no era mucho, y lo que hace es, dice que va a desarrollar una máquina que va a intentar llevar a cabo una suma de unas series trigonométricas. ¿Vale? Y de hecho, bueno, esas series trigonométricas, la máquina que quiere diseñar Turing y que lo va a hacer
con la ayuda de McPhil, que era un ingeniero canadiense que estaba en ese momento en el King's College, trabajaría con las sumas trigonométricas de esta forma que está aquí, siendo estas expresiones que tenéis aquí básicamente lo que corresponde a la aproximación asintótica que había dado Riemann en el artículo del 59, para la función z mayúscula, esta que está aquí. Y de hecho, si miráis también la solicitud de la beca, bueno, hay una parte abajo que a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, aparte de lo que pone aquí, si miras más abajo, pues habla cosas como que, por ejemplo, ellos van a llevar a cabo la compra del material, vamos, que van a ir al Leroy Merlin, van a comprar los materiales, van a saber cuál es el coste que les va a tomar el cálculo de cada uno de los ceros y lo estipulan que no va a ser más de 3 libras con 10 chelines. También pone abajo que Hardy le daría like a esta solicitud. Y lo que me sorprendió más es que en la solicitud aparece un término que se llama Type Predicting Machine. De hecho, aquí pone, I'm hoping that the use of the Type Predicting Machine will reduce the amount of calculation, bla, bla, bla. Entonces, si te pones a buscar qué es el Type Predicting Machine, el Type Predicting Machine eran unas máquinas de predicción de mareas que se utilizaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial para la navegación. Y de hecho, se dice que estas máquinas de predicción de mareas fueron sumamente decisivas, que sin ellas el desembarco de Normandía nunca hubiera sido un auténtico desastre. ¿Y qué significa estas máquinas de predicción de mareas? Pues Turing sabía que las máquinas de predicción de marea utilizaban también unas sumas muy parecidas a estas, eran sumas de series trigonométricas, que no es exactamente igual a las que tiene él o que necesita él, pero que se parecen mucho. Y entonces él pensaba, vale, pues voy a utilizar una de estas máquinas para intentar calcular los ceros de la función z de Riemann. Y de hecho sabía que una de estas máquinas estaba en Liverpool. De hecho, simplemente mencionar que sí que le dieron la beca, porque de hecho parece que sí lo montó, tenía incluso un boceto de la máquina, pero luego con el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo tuvo que dejar aparcado y luego esa máquina nunca se supo si se logró montar en su totalidad y no quedan piezas a día de hoy. Bueno, pero la beca yo creo que sí que se la dio. Lo que sí es que en el año 1943 Turing publica lo que se llama un método para calcular la función z. Y en el año 50, Turing utiliza lo que se llamaba el Manchester Mark I. El Manchester Mark I, según estuve leyendo, es el primer ordenador que fue desarrollado en la Universidad de Manchester que tenía una memoria, o sea, que tenía un programa de memoria, o sea, en la memoria del ordenador. Y lo quiso utilizar, y de hecho lo utilizó para intentar rebatir la hipótesis de Riemann, tal y como queda reflejado pues, en la introducción de este otro artículo, en el cual dice que los cálculos fueron hechos con la esperanza de que un cero de la función z de Riemann se pudiera encontrar fuera de la línea crítica, pero en la próxima página, cuando miras, recoge un poco cable y dice, pero bueno, los cálculos apuntan más a la existencia de ceros en la línea crítica que fuera de ella. De hecho, y me parece precioso, intentando rebatir la hipótesis de Riemann, Turing calculó la mayor cantidad de ceros que se sabían hasta la época de la función z de Riemann. De hecho, logró calcular más de 1100 ceros de la función z de Riemann. Todos ellos sobre la línea crítica. Precioso. Intentando rebatirla, consiguió el resultado, la mayor cantidad de ceros que se tenía. Y de hecho, el método de Turing se sigue utilizando hoy en día para calcular ceros de la función z de Riemann, los ceros no triviales. Bueno, pero con pequeñas modificaciones. Y de hecho, en esta tabla, no sé si se verá suficientemente bien, se puede ver la evolución de la cantidad de ceros que se han ido calculando a lo largo del tiempo. Sí que es verdad que aquí, en el año 1850, estaría Riemann con los primeros 3 ceros, y a partir de ahí, pues hay gente que ha calculado 15, Teichmann, que también es famoso, había calculado 1000, Turing con la máquina había calculado 1100, hasta creo que el año 2004 que se habían calculado 10 billones, con B, de ceros, de la función z de Riemann. Y mira que lo estuve mirando. O sea, no estuve mirando todos los ceros porque no me da tiempo, pero sí que, para que os hagáis una idea, si dividís el número de ceros de la función z de Riemann entre el número de personas que hay en el planeta, cada uno sería propietario exclusivo de 1000 ceros de la función z de Riemann. Yo sería propietario de 1000 ceros, Judith sería propietario de otros 1000, Juan Luis sería propietario de otros 1000 ceros, todos ellos distintos y únicos. ¿Vale? O sea, y uno para cada persona del planeta. No, solamente los... Sí, solamente... Claro, porque los otros no hace falta calcular. Si tienes uno, tienes otro. Por eso Riemann, ya calcular uno, tenía el otro. Simétrico. Sí, son 10 billones. Solamente únicos. No falta el simétrico. Y de hecho, otros resultados en la línea de proporciones de ceros en la línea crítica
es que si denotáis n de t por el número de ceros de la función z, en esta porción de la franja crítica, entonces Selbert ya demostró en el año 42 que la fracción de números de ceros sobre la línea crítica, en esta porción de línea crítica, entre el número de ceros sobre la franja crítica, es una cantidad estrictamente positiva. ¿Vale? Es decir, que más o menos no es que estos sean mucho menos que estos, tiene una cierta proporción. Y de hecho, en el año 73, Levinson probó que esa proporción es mayor que un tercio. Es decir, que al menos un tercio de todos los ceros que están en la franja crítica se sitúan exactamente sobre la línea crítica. Y de hecho, utilizando, si no me equivoco, el método de Levinson, en el año 74, Heath, Brown y Selbert probaron de forma independiente que al menos un tercio de los ceros de la función z de Riemann son simples, son ceros simples, y se sitúan, de hecho, sobre la línea crítica. Creo que además hay un resultado, que es del año 79-89, no recuerdo muy bien la fecha, de Corey, que además dice que este número k es incluso mayor a un tercio, es 2/5. Es decir, básicamente el 40% de todos los ceros de la función z de Riemann están sobre la línea crítica. Y ahora bien, ¿por qué es tan importante la hipótesis de Riemann y cuál es su relación con los números primos? Pues bien, como al principio habíamos dicho, la función pi lo que hace es contar el número de primos que están por debajo de una magnitud dada, x. A veces también se suele considerar esta otra versión, que es lo que se llama una función de Chebyshev, que lo que cuenta es suma tantas veces el logaritmo de p, tanto como las potencias de p sean menor que una cantidad dada, x. Por ejemplo, si x es igual a 10, la función contadora lo que te dice es, pues solamente hay 4 números primos menores o iguales que 10, que son el 2, 3, 5 y 7, y sin embargo la función psi, esta que está aquí, lo que hace es contar 3 por el logaritmo de 2, 2 por el logaritmo de 3, logaritmo de 5 y logaritmo de 7. Y eso es porque, claro, estas tres potencias del número 2 son menores o iguales que 10, con lo cual hay que sumar logaritmo de 2 y logaritmo de 2. Por eso sale 3 logaritmo de 2. Solamente estas dos potencias del 3 son menores que 10, pues solamente hay que poner el logaritmo de 3 dos veces. Y solamente hay que poner el logaritmo de 5 y logaritmo de 7 una única vez, porque estas son las únicas dos potencias de 5 y 7 que son más pequeñas que 10. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos funciones que están aquí? Pues se puede probar que estas dos funciones que están aquí sí que están relacionadas a partir de esta expresión que tenéis aquí. ¿Vale? Y en 1896, Hadamard y de la Vallée-Poisson probaron el conocido como teorema de los números primos, que lo que te dice es que esta expresión que está aquí, la función contadora, es básicamente lo mismo que esta fracción para x números muy grandes. ¿Vale? De forma podría enunciar como decir que esta función psi de x es básicamente lo mismo que x cuando x tiene un valor muy grande, a través de esta cadena de equivalencias que tenéis aquí. Y os preguntaréis, ¿eso qué tiene que ver con la hipótesis de Riemann? Pues Riemann, esto fue Van Gool, sí, Van Gool en 1895 ya había resuelto o probó una de las conjeturas que tenía Riemann en su artículo sobre cómo expresar la función pi y psi de la siguiente forma. Riemann dijo que la función psi se podría escribir exactamente igual como x menos estos sumandos que están aquí. Y que la función pi se podría escribir como r de x con esos sumandos que están ahí, siendo r de x pues esta función y mu la función de Möbius, pero donde ρ son todos los ceros de la función z de Riemann en la línea crítica. Porque de hecho, estos dos sumandos que están aquí aglutinan todos los ceros de la función z, tanto triviales como no. Estos son los que corresponden a los triviales, que eran los números enteros negativos pares, y aquí estarían todos los que no se conocen, los ceros no triviales, tanto para la función psi como para la función pi. Aquí están todos los ceros triviales y aquí estarían aglutinados todos los ceros no triviales. Y si miráis un poco esta fórmula, es bastante fuerte porque lo que te dice es que esto que está aquí no es una aproximación, no es una estimación, es un igual. Entonces, si tú lograses conocer todos los ceros de la función z de Riemann, tendrías exactamente el valor concreto de la función, tanto psi como pi, a través de esta sumatoria que está aquí y a través de este sumatorio que está aquí. De hecho, se puede probar que si la hipótesis de Riemann fuese cierta, lo que se tienen son estas estimaciones de la función pi y psi. ¿Vale? Y estas serían, creo, si no me equivoco, las mejores aproximaciones que se tendrían. Sí que existen aproximaciones para la función psi, pero que son, si no me equivoco,
Creo que aquí es una constante por una exponencial y elevado a un exponente, pero con el exponente es logaritmo de 3/5, logaritmo de logaritmo, no. Esta sería la mejor expresión que se podría tener, tanto para la psi como para la función pi. Y para que lo veáis un poquito, aquí tenéis simplemente una representación en color rojo, por ejemplo, de la función pi, y en color azul lo que sería la aproximación a través de esta igualdad que, probó Van Mangold y que conjeturó Riemann, tanto para la función psi, que está aquí, perdón, que sería en rojo la función psi, y aquí en azul las diferentes aproximaciones. Si no consideráis ceros triviales, si consideráis un cero trivial, si consideráis uno de los 10 que sean ceros no triviales, o si consideráis los 100 primeros ceros no triviales de la función z de Riemann. Veis que la aproximación es básicamente igual. ¿Vale? Sí que es verdad que esto sería para valores pequeñitos, pero bueno, cuanto mayor sea el número de ceros que consideréis aquí, la aproximación es mucho mejor. Tanto para la función psi como para la función pi. Ya veis, para ningún cero no trivial, un cero trivial, 10, y aquí serían para los 100 primeros ceros no triviales. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tiene que ver eso, la hipótesis de Riemann, con lo que se conoce como la seguridad en Internet? Pues bien, la hipótesis de Riemann está muy relacionada con lo que se conoce los sistemas de encriptación. ¿Vale? Entonces, los sistemas de encriptación, pues os voy a contar un poquito de eso. Por ejemplo, cuando queréis enviar un mensaje a un conocido a través de una red social o incluso a través de WhatsApp, si quieres que sea un mensaje secreto, que no lo puede detectar nadie, surge la pregunta de cómo puedo hacer para que ese mensaje sea ilegible por alguien que pueda interceptar el mensaje. Entonces, la idea consiste simplemente en encriptar o codificar el mensaje utilizando pues, una clave que tiene que ser previamente acordada entre el emisor y el receptor. De hecho, los sistemas de encriptación ya se utilizaban en los tiempos de Julio César, cuando éste enviaba lo que se conoce como un sistema de cifrado por desplazamiento, enviaba órdenes a sus tropas repartidas por toda Europa. ¿Vale? Básicamente lo que consiste el cifrado por desplazamiento es hacer una asignación del alfabeto normal y luego lo que hace es una asignación con una letra más adelante, posterior, desplazarla. Y a partir de aquí la correspondencia natural. El B se correspondería con la O, la C con la P, la D con la Q y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, el mensaje hola se correspondería a través de este cifrado por desplazamiento con este que está aquí. ¿Vale? El problema es que esto es lo que se conoce como cifrado simétrico. Y el problema que tiene es que en un primer momento, si yo hago un cifrado por desplazamiento y quiero enviarle la clave a esas tropas en el medio de Europa, tengo que enviar un mensajero. Pero ese mensajero podía ser interceptado y no tiene mucha seguridad. ¿Vale? De hecho, con los ordenadores que hay hoy en día, los sistemas por desplazamiento son muy fáciles de hackear. Entonces, en el año 1975, dos matemáticos idearon un nuevo sistema de encriptación, que es lo que se conoce como encriptación asimétrica. Y la encriptación asimétrica es un tipo de encriptación que necesita dos herramientas, lo que se conoce como clave pública y clave privada. ¿Y qué es una clave pública? Pues una clave pública, como su nombre indica, es una clave que puedes hacer pública. Enviar por Instagram, WhatsApp, Messenger o incluso hay repositorios de clave pública. Y una clave privada, como su nombre indica, es su clave secreta y que de hecho solo te identifica a ti, como el poseedor de esa clave. Entonces, uno de los sistemas de encriptación que fue más utilizado y que tuvo bastante éxito es lo que se llama el sistema RSA, que fue diseñado por estos tres matemáticos que son Rives, Shamir y Adelman, y que está patentado, de hecho, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y este sistema de encriptación RSA, esencialmente, y ahora vamos a ver un ejemplo, lo que utiliza es dos números primos muy grandes. De hecho, el producto de dos números primos muy grandes para generar lo que es la clave pública y la clave privada. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de encriptación RSA? Pues básicamente lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tenéis que coger dos números primos muy grandes, ¿vale? Bueno, y de hecho, aquí, los números primos que se utilizan son primos de 100, 200 dígitos. Sí, bastante más incluso, ¿no? 400 me pareció. Vale. Y entonces, ¿cómo funciona? Lo único que tenéis que considerar son dos números primos muy grandes, que en principio serán secretos, y consideráis el producto de esos dos números primos. A partir de aquí lo que hacéis es considerar otros dos números, E y D, de forma que el producto de ellos sea congruente con 1 módulo P-1 Q-1. Básicamente es que el producto de estos dos números y la división entre este producto, el resto sea un número 1, aunque tenga resto 1.
A partir de aquí lo que se hacen es definir lo que se llama la función de encriptar y desencriptar para cifrar y descifrar, que vienen dadas a partir de estas expresiones que están aquí. El m lo elevas a la e, y calculas su módulo con n, y el m lo elevas a la d y lo calculas su número congruente con módulo n. Y ahora, para que efectivamente esta función que está aquí, que es la de descifrar o desencriptar, sea de hecho una función buena para poder desencriptar, lo que tiene que ocurrir es esto que está aquí, que básicamente lo que te dice, si tú coges el mensaje, lo encriptas y lo desencriptas, lo que tienes que hacer es recuperar el mensaje original, para que realmente funcione bien el sistema. ¿Vale? Es decir, lo que tiene que ocurrir es que esta operación que está aquí, cuando cogéis m elevado a y lo eleváis a la d, sea congruente con m módulo n. Entonces se puede probar que bajo ciertas condiciones, e y d son tales que su producto es congruente con m módulo estos dos, se cumple siempre que, bueno, exacto, son tales que especifican esto, entonces esta condición que está aquí se cumple siempre y cuando m no sea divisible ni por n, perdón, ni por p ni por q. ¿Vale? Y entonces lo que se conoce como clave pública es este par en, mientras que la clave privada es este par dn. Ya digo, esta es la que conoce todo el mundo y la puedes publicar, y esta es solo tuya, que es secreta. Entonces, en este caso, si esta persona que se llama Andrea quiere mandar un mensaje cifrado a este otro que se llama Bruno, lo único que tendría que mirar es cuál es la clave pública del señor Bruno, encriptar ese mensaje utilizando la clave pública de Bruno, le envía el mensaje a través de un canal, bien sea seguro o inseguro, correo, hotmail o paloma mensajera. A partir de aquí, Bruno recibiría el mensaje y lo tiene que descifrar con su clave privada. Si realmente el mensaje este ha sido encriptado con la clave pública de Pedro, podrá ser desencriptado con la clave privada de Bruno. ¿Vale? Y eso es lo que se conoce como el cifrado asimétrico. Entonces, para que veáis un ejemplo y veáis que funciona bien, por ejemplo, imagináis que Andrea, que es en el ejemplo anterior, quiere enviar el mensaje no a Bruno. Entonces, lo que hacemos es codificar primero con la clave pública de Bruno, que supongamos en este caso que es este par, E que es 131 y N que es 6319. Y supongamos que la clave privada de Bruno, que solo la conoce él y es secreta, viene a partir de este par que tenéis aquí. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que la clave privada y pública también de Bruno se ha originado a partir del producto de estos dos números primos, que son 71 y 89. Obviamente esto no sería un sistema real, una aplicación real del sistema RSA, pero sí que como ejemplo está muy bien para poderlo ver. ¿Vale? Consideráis el producto de esos dos números primos, el P-1 con -1 que está involucrados en la generación de la clave pública y clave privada, y además se cumple que efectivamente cuando consideráis el producto de E por D, ese número es congruente con 1 módulo P-1 Q-1. Entonces, imaginad que Andrea quiere mandar el mensaje no a Bruno, de manera encriptada. Entonces, lo que tendría que hacer en un primer momento es, por ejemplo, utilizar la representación numérica de las letras. ¿Cuál es la representación numérica de la palabra no? En este caso, si asignamos, por ejemplo, 00 a lo que sería un espacio, por si tenéis un mensaje más largo, 01 para el A, 02 para el B y así sucesivamente, pues la palabra no se correspondería numéricamente con el número 1517. Entonces, lo que tendríamos que hacer, este sería el mensaje, ¿vale? Digamos, la representación numérica de ese mensaje, y lo único que tenemos que hacer es codificarlo. Utilizaríamos la clave pública de Bruno y lo codificamos a partir de esa expresión. Y nos sale el 3360, ¿vale? Entonces, ese sería el mensaje cifrado. Entonces, yo mandaría por algún canal, seguro o inseguro, paloma mensajera, lo que queráis, este mensaje que está cifrado, se lo mandaría a Bruno. Y cuando Bruno lo reciba, lo único que tendría que utilizar es su clave privada, que es esta que está aquí, que solo conoce él, para desencriptar el mensaje. Si mete el mensaje, pone el 3360, hace las operaciones correspondientes y el resto que sale aquí es el 1517. Lo único que tiene que hacer es, vale, me ha salido el mensaje 1517 y utilizando la tabla anterior, ese mensaje se corresponde con la palabra no. Y esa sería la forma de que funciona el RSA. Entonces, obviamente, no se utilizan estos números primos que son pequeñitos, sino se utilizan números primos de 200, incluso 400 dígitos. Entonces, tranquilos porque vuestros secretos están ocultos gracias a los números primos. Lo que sí que es verdad no es que la hipótesis de Riemann, según estoy leyendo, no hackearía todo el sistema RSA,
porque la hipótesis de Riemann, en caso de ser cierta, no te da exactamente la distribución de los primos, pero sí que proporciona una mayor comprensión de estos. Entonces, al tener una mejor comprensión de los números primos, a lo mejor se podría desarrollar un sistema mucho más potente que por lo menos pusiera las cosas difíciles al sistema de encriptación RSA. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, pues me queda suficiente solamente para una serie de recomendaciones que son, uno, si queréis leer sobre los problemas del milenio, y yo en particular me lo he estado leyendo y está bastante bien escrito y muy interesante, es el libro de X. Devlin sobre The Millennium Problems. También, si queréis consultar sobre la hipótesis de Riemann, este es un libro muy bueno, el Edwards, que viene no solamente todo muy bien escrito, sino también pequeñas anécdotas, pequeñas curiosidades sobre la función Z. Si queréis aprender un poquito más sobre lo que es la hipótesis de Riemann, podéis acudir a este vídeo que está en YouTube, que está muy bien escrito. Y luego, ya como emplazamiento publicitario, podéis acudir al curso de análisis complejo de Judith, que da en tercero, y al curso de teoría de números y criptografía de Juan Luis Barona, que es de cuarto. Y yo creo que ya con esto, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dori. ¿Alguna pregunta de los que estáis en el aula? Antes de pasar al chat. Un comentario sobre la relación entre la hipótesis de Riemann y de RSA. Claro, la hipótesis de Riemann eso no existe. Y para hackear el RSA necesitas un algoritmo. Sí, pero entonces... Nunca se puede dar algoritmo. No, pero dicen que... Se podría utilizar como si la hipótesis de Riemann fuera verdad. Sí, incluso hay gente que dice, si la hipótesis de Riemann fuese verdad, puedo desarrollar este algoritmo. Y entonces lo aplico. Y si el algoritmo no te funciona, eres el matemático más feliz del mundo, porque acabas de ganar $1 millón. Sí. No tiene ninguna influencia. La hipótesis de Riemann no puede hackear el RSA nunca, necesitas un algoritmo. Ya, sí, eso sí. O sea, son temas parecidos, ¿no? Porque nosotros hablamos sobre primos y cosas así, la distribución de primos y tal. O sea, la hipótesis de Riemann te daría el término del error de cómo aproximas pi de x. Sí, la función pi, sí. Por las fórmulas que has puesto tú, ¿no? El error sería más pequeñito. Sí, lo único que he mirado, y a lo mejor va en esa línea, es que si la hipótesis de Riemann fuese cierta, no solamente te dice cómo se distribuyen los ceros, sino que además tienes control sobre cuál es la distancia entre dos primos consecutivos. Y a lo mejor eso te ayuda a desarrollar mejores herramientas para algoritmos. Si alguna demostración usa eso, podría incluir. Sí. Pero tendría que ser una demostración que se utiliza para llegar a la hipótesis de Riemann que te diera más información. Sí. Pero no la hipótesis de Riemann en sí. Porque la hipótesis de Riemann te dice dónde están los ceros. Sí. Si para demostrar la hipótesis de Riemann has encontrado cosas que te dan más precisión sobre los ceros, pues claro, pero sería eso. O sea, sí, vale. está muy chulo. Pero teoría de números y tal, es que no cuento nada de esto, porque como ¿Cuál, perdón? La hipótesis de Riemann, sí que cuento la criptografía. Sí. Pero es que casi todo se ha quedado bastante algebraico, porque como había que contar criptografía, no daba para contar nada analítico. Vale. O sea, uno se apunta a la asignatura pensando que le voy a contar esto, es una pena, pero no, está escrito en mi libro, pero no lo cuento en clase, para que vaya bien a la boda. Vale, eso no lo sabía. La mía es obligatoria, o sea, que la tienen que hacer y les cuente lo que les cuente. Sí, porque la tuya es optativa, pero la tuya es... La mía sí. es obligatoria. Vale. ¿Alguna cuestión más? Solo decir que a mí me ha gustado muchísimo. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál? A ver. A mí me ha dejado loca que uno ganó $40.000 por una conferencia. Sí, sí, le habían pagado 7.000 bitcoins. En Bitcoin, que no los tiene porque no los tiene, pero le habían pagado 40.000. No, yo he visto... Sí, pero es que le habían pagado 7.000 bitcoins. O sea, a mí... A ver, en la universidad no pagamos mucho, pero joder. Sí. A mí me parece que bastante menos. Lo que pasa es que había recibido una burrada. Vale, pues lo que yo había leído en los periódicos era que era 7.000 bitcoins que le habían pagado. No sé si por una sola conferencia o por un margen de conferencias o qué, pero vamos. Es una burrada. Igualmente es una burrada. Y a día de hoy 200 millones, son muchos. 200 millones así, ahora vale eso, pero es que el Bitcoin ha subido una. Sí. Bueno, de los de casa. ¿Quieres decir alguna pregunta? Vale, si alguien de casa tiene alguna pregunta o algo. Hay muchos reconocimientos.
Perdón, pero no quería levantar la mano. Vale. No, no creo que hay más, ¿no? No sé si ese tiqui, No, tiqui. hasta ahí no, ¿eh? Ah, vale, pues. Si ahora alguien quiere hacer alguna pregunta. Hasta ahí he estado mirando y no. Pues no sé. Pues entonces, ¿nos despedimos ya? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues agradecemos a Dani de nuevo y a los que están en casa nos vemos en la próxima. Ah, vale, sí, pero eso es spoiler. Vale, si queréis lo pongo. Ah, esperad los de casa, esperad. Ah, bueno, sí, quedan 3 diapositivas, pero es que esto lo iba a poner antes, pero me parecía que era demasiado heavy. Era, bueno, una referencia, eso sí, que tenéis aquí, pues eso, a los artículos y demás. Y luego era esto, la demostración de Euler, que a mí me parece preciosa, de cómo deduce la relación entre la serie armónica y la relación con los números primos. Y es un proceso que se da cuenta a partir de 4 casos y ya dice, venga, pues esto tiene que ser verdad. Y directamente es precioso, lo podéis mirar en el libro el que he mencionado antes y está muy bien explicado cómo sale. Básicamente lo que se da cuenta es que cuando empiezas a hacer las operaciones y hace las restas, lo que te va quedando se van todas las potencias de los números primos y el primer primo que te queda es justo el primo siguiente al que has utilizado en el paso anterior. Entonces al final dice, pues eso tiene que ser verdad. Y te saca esta fórmula así y de repente dice, ah, pues el X, que era la suma de la serie armónica, que además es infinito, que no tiene sentido, porque eso es un número, ¿no? O sea, es infinito, no se puede utilizar el álgebra aquí, no se puede dividir, no se puede multiplicar. Ah, pero no me da igual, yo pongo X, opero y al final dice, ah, pues mira, es verdad, y saco esta fórmula. Entonces, obviamente no tiene mucho sentido porque es infinito. Pues luego lo probó con Marigol. ¿Cómo? Tenía varias demostraciones, luego lo probó con Marigol. Igual esta es la primera. Sí, luego vi que Kronecker sí que... El mismo Euler. Sí, luego vi que también la otra sí que estaba con el P elevado a la S, sí que estaba un poco mejor. Esa sí que era mejor. Pero los procesos infinitos estaban un poco cogidos con pinza, la verdad. Digo, uff, bueno, vale, te lo creo. Y esa era la demostración. Entonces no la quería meter en la charla porque me parecía un poco dura, pero bien, es eso.